Ahora veremos cómo se crean los torneos en la plataforma de Admin Champions. Nos dirigimos a iniciar sesión, establecemos nuestras credenciales y accedemos al portal. En la parte de arriba a la derecha vemos la imagen de nuestro perfil. Nos vamos al panel administrativo. Aquí en el menú elegimos la opción Torneos y va a aparecer este listado de los torneos que tengamos creados. Nos vamos a la opción Nuevo y esta es la página para poder crear nuestro primer torneo. Los campos importantes es el nombre. Aquí establecemos el nombre del torneo, una descripción para personalizar el torneo. El organizador por default somos nosotros, es nuestra cuenta, no podemos crear torneos de otros administradores. En el campo deporte, por ahora solo tenemos la opción de tipo fútbol. El formato de competencia, tenemos por ahora 4 formatos. El primero es el de liga, que es el de todos contra todos. Sería como un torneo de los viejos. Luego tenemos el formato de eliminatoria directa. Aquí no hay una fase previa, sino ya son finales, los playoffs. Después tenemos el formato de liga y eliminatoria. En este caso hay primero una serie de partidos donde juegan todos contra todos y después de una clasificación entonces ya se generan los partidos de eliminatoria. Y el cuarto formato es de grupos y eliminatoria, que es muy parecido al de liga y eliminatoria, solo que la primera fase es en grupos y después la eliminatoria. Este es como el mundial. Dependiendo del formato que se elija, la sección de configuración avanzada del formato puede cambiar. En este caso, cuando eliges el de liga, lo único que necesita saber el sistema es si en estos partidos van a ser solo de ida o de ida y vuelta. Si tú eliges eliminatoria directa, tenemos que especificar si los partidos de la eliminatoria son de ida nada más o de ida y vuelta. Necesitamos saber el criterio de desempate, en este caso si solo es de marcador global o el de gol de visita. Y luego hay un tercer parámetro que sería el tipo de emparejamiento. Está bloqueado en aleatorio. ¿Por qué? Porque el emparejamiento no tiene una forma como de clasificar a los equipos en un formato de eliminatoria directa. Después de haberse creado los partidos, si tú eliges eliminación directa, puedes modificar quién juega contra quién, pero eso es después de la creación del torneo. Si eliges liga y eliminatoria, tienes que especificar si es de ida y vuelta los partidos de la fase regular, también especificar si es de ida y vuelta los partidos de la eliminatoria. El criterio de desempate son las únicas dos opciones, marcador global o gol de visita. Tienes que especificar el número de equipos que clasifican a la eliminatoria después de los partidos de la primera fase o los partidos de liga. El tipo de emparejamiento aquí ya está abierto, porque puedes dejarlo como aleatorio, es decir, cuando se tengan que generar los partidos de la eliminatoria, puede ser completamente random o aleatorio, o puedes elegir cabezas de serie. Este cabezas de serie significa que de todos los equipos del torneo, si yo elijo que clasifican 8, entonces van a clasificar los primeros 8 de la tabla general. Si yo elijo cabezas de serie, significa que el 1 va contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Este parámetro, que son los partidos mínimos para jugar eliminatoria, significa que yo especifico cuál es el porcentaje de la fase preliminar o la fase de liga que necesito que los jugadores jueguen para poder estar disponibles en las finales. Si no cumplen con este criterio los jugadores que yo establezco aquí, el sistema cuando genere los partidos de la fase de eliminatoria va a excluir a esos jugadores que no cumplan con esta regla. Y el último formato de competencia es grupos y eliminatoria. En este caso, también pide, tanto para la fase de grupos como la eliminatoria, saber si son de ida y vuelta,
pide el criterio de desempate, pide el número de grupos, cuántos equipos van por cada grupo y cuántos equipos clasifican de cada grupo. Aquí el tipo de emparejamiento, de igual forma, es aleatorio. Después de que se crean los partidos de la eliminatoria, tú puedes modificar esos partidos en caso de que un partido no sean los que tú quieras que juegan entre sí. Y por último están los partidos mínimos para jugar la eliminatoria, el parámetro que vimos con anterioridad. Luego hay parámetros que son para personalizar el torneo. En este caso puedes establecer una temporada, una categoría, estableces el número de equipos que participan en el torneo, cuántos jugadores están en el campo en cada partido, la duración de cada partido y por último un sistema de puntuación básico que en este caso por default se pone como 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. Entonces vamos a crear uno. Vamos a elegir que sea liga y eliminatoria. Todo va a ser de ida. Aquí va a ser global. El número de equipos vamos a establecer que sean 12. El emparejamiento vamos a elegir que sea cabezas de serie, 50%. Temporada 2026. Categoría libre. Bueno, el número de equipos aquí sería 12 y los clasificados vamos a decir que son 8. Jugadores en el campo 11, 90 minutos el partido y ya está. Estos serían los datos default para crear mi torneo. Ok, al parecer esta cuenta es básica, entonces solo puedo tener un torneo activo. Vamos a abrir este torneo que ya está creado. Bueno, una vez que el torneo está creado, nos muestra esta página donde tenemos este submenú: configuración, equipos, partidos, tabla general y jugadores. En la sección de configuración tenemos los datos que ya vimos: nombre, descripción, el formato que elegí, 8 clasificados en un torneo de 20 equipos, 7 jugadores en el campo, cada partido tarda 20 minutos. En la sección de equipos, aquí es donde nosotros podemos ir inscribiendo a los equipos. Previamente tenemos que tener ya cargados nuestros equipos y con este botón hacemos la búsqueda para encontrar a nuestros equipos. Una vez que registramos al equipo en este torneo, nosotros podemos personalizar el color default de los trajes de cada equipo, ya sea en este caso el traje local de este equipo en particular, y ya una vez que lo tenemos asignado le podemos dar guardar. Entonces cuando en este torneo se programen partidos para este equipo, el sistema ya va a poder mostrar cuáles son los colores de este equipo en este torneo, y así se pueden personalizar cada uno de ellos en este torneo en particular. También puedes eliminar el equipo en el torneo y también puedes reemplazarlo. Cuando tú eliges reemplazarlo, este buscador solo te va a mostrar equipos que sean tuyos, de tu cuenta como administrador. Eliges el equipo y ya luego aquí viene una pregunta en la que te dice si quieres mantener los puntos al equipo nuevo. Esto es por si quieres que el equipo nuevo que entra al torneo mantenga los puntos del equipo al que estás reemplazando, tomando en cuenta que este reemplazo lo puedes hacer después de que el torneo ya haya empezado. O sea, imaginemos que el Arsenal ya lleva 5 partidos jugados, yo puedo reemplazarlo y que este equipo nuevo
tenga los puntos que había obtenido el equipo anterior. Si lo dejo en blanco, entonces quiere decir que el Boca Juniors va a entrar con 0 puntos al torneo. Ya una vez que tenemos todos los equipos registrados, nos podemos ir a la sección de partidos, y así es como con este botón el sistema genera todas las jornadas. En este caso, como la configuración de este torneo es liga y eliminatoria, lo primero que hace el sistema es que crea las jornadas de la liga. En este caso ya se crearon todos los partidos. En este caso son 19 jornadas porque es un torneo de 20 equipos. Cuando entras a la sección de partidos, en automático te abre la jornada que está viva. Es decir, si una jornada ya tiene todos sus partidos terminados con los marcadores, entonces ya no lo toma en cuenta y se abra la siguiente jornada que tenga partidos faltantes por terminar, ¿no? Así es como se ven todas las jornadas. Cuando se crean las jornadas, no tienen fecha de programación todos los partidos, así como esta jornada 6, ningún partido está programado. Entonces le das clic aquí y se carga toda la información del partido. En este caso están los estados, que puede estar programado, reprogramado, en juego, terminado, suspendido y cancelado. Puedes elegir cuál es la sede. En este caso serían las canchas que tengas registrada en tu cuenta de administrador. Eliges lo que es la fecha del partido, eliges la hora y puedes establecer opcionalmente un árbitro de los que tengas registrados en tu cuenta. El siguiente tab, bueno, aquí también tienes un campo para notas en caso de que necesites establecer una nota del partido. Aquí están las plantillas del equipo. En este momento, cuando estás programando lo que es el partido, tú puedes sincronizar y traer todos los jugadores disponibles que tiene este equipo en este momento en el que estás configurando el partido. Esta es una pantalla que también lo puede ver el árbitro, porque aquí establecemos si el jugador está presente en el campo o si el jugador es titular por default del equipo. Esta información del titular lo tenemos desde que se configura el equipo, pero este de presente en el campo sí lo puede establecer el árbitro o el encargado de llevar esta administración de la información de los partidos. Y por último está la sección de eventos. En esta alineación, en esta lista de eventos se establece todo lo que sucede en el partido. En este caso se elige el equipo, se elige el evento, que puede ser un gol, un autogol, una tarjeta, etc. Se elige el minuto y también se elige al jugador. En este caso hay una regla que antes de poder registrar lo que son eventos del partido se tienen que confirmar las alineaciones. Entonces esta acción de confirmar lo tendría que hacer el encargado, en este caso sería el árbitro del partido. Otra regla que maneja esta plantilla es que nosotros establecemos en el torneo cuántos jugadores en el campo deben de estar. En este caso, por eso te muestra la leyenda. Marcar jugadores presentes y titulares. Titulares requeridos por equipo para este torneo son 7. En este caso, como son datos demo, por eso vemos que los equipos solo tienen 4 jugadores. Y aquí tienes la opción para confirmar alineaciones. Una vez que confirmes las alineaciones, entonces ya se pueden registrar eventos al partido. Podemos revisar, por ejemplo, este partido. Este partido es de Liverpool contra Nottingham Forest. Aquí se estableció un árbitro, se estableció una sede, una fecha que fue del 17 de mayo a las 9:34 am. Las plantillas que fueron confirmadas fueron estas. Los eventos del partido, vemos que se registraron 2 goles y se registraron también 2 tarjetas rojas. Aquí lo importante es que cuando se establece, por ejemplo, una tarjeta roja, se tiene que manejar la suspensión del jugador. Entonces hay 2 tipos de suspensiones.
sería la suspensión por partido, en el que solo te pide cuántos partidos va a estar castigado este jugador y puedes escribir la nota. En este caso, si fue una agresión, si fue una entrada, si fue solo por desobediencia, si fue accidental, aquí se escribe. Y también está el de por tiempo. En el de por tiempo, pues tú tienes que establecer el rango de fechas donde el jugador va a estar suspendido. Con esta suspensión, significa que el sistema va a excluir a este jugador de todas las programaciones de los partidos. Entonces, cuando el sistema excluye a un jugador, quiere decir que cuando se estén registrando los eventos de un partido, pues es imposible que puedas escribir el nombre de ese jugador porque no puede estar en una alineación confirmada porque está suspendido. Entonces, aquí es donde se establece de qué tipo de suspensión va a tener la tarjeta roja y alguna nota especial de qué fue lo que pasó. Y aquí, por ejemplo, tenemos que a este jugador en el minuto 38 fue suspendido por 2 partidos y Felipe Ramos igual, suspendido por 2 partidos. Y luego tenemos un cuarto tab, que sería sancionar a partido. Esta opción es para cuando, imagina que terminas un partido, ya estableciste un marcador, pero al día siguiente hay un reclamo por parte del equipo perdedor. A lo mejor un miembro del equipo que ganó estaba suspendido y jugó sin permiso, o a lo mejor algún jugador del equipo ganador no cumplía completamente con el uniforme, etc. Pueden haber diferentes razones por la cual el equipo perdedor puede reclamar el partido, y esas razones pues tienen que ser evaluadas por el administrador del torneo, y en caso de que aplique, el partido se puede sancionar. Entonces, cuando se sanciona el partido, tú estableces que a lo mejor en el partido el Liverpool ganó 2-0, pero si se sanciona, entonces tú estableces que el marcador real va a ser a lo mejor 3-0 a favor del equipo que está reclamando. Aquí hay que establecer en el sistema qué eventos se van a eliminar. Entonces, como se está sancionando el partido, puede que haya eventos que se registraron en el partido. Pueden ser goles, autogoles, goles de penales, asistencias, penal fallado o sustituciones. Entonces, por default, el sistema entiende que se tienen que eliminar todos estos, excepto los que sean de tarjeta, porque obviamente si un jugador en ese partido hizo una agresión o hizo algo muy grave, no se le puede quitar esa suspensión solo porque se está suspendiendo el partido. Entonces, toda esta parte de goles, autogoles, asistencias y sustituciones sí se deben de eliminar porque va a la estadística de los jugadores. Entonces, prácticamente sería como que el partido nunca pasó, pero los que son de disciplina, eso sí se mantienen, porque si un jugador golpea a un árbitro, no porque se suspende el partido ya lo vas a liberar de la suspensión, ¿no? Eso es una agresión y pues esas no se pueden quitar. Pero si decides quitarla, pues simplemente tienes que elegir que también quieres borrar esto. Pero por default el sistema lo pone en blanco para que solo se borre todo lo que vaya a las estadísticas de los jugadores. Y aquí puedes poner una nota del por qué se está sancionando el partido. Y una vez que guardas, lo que es el partido se bloquea y ya se marca como sancionado. En este caso se marcó sin sanción, fue un partido normal y el Liverpool lo ganó 2-0. Aquí en la jornada 1 tenemos el ejemplo de un equipo, de un torneo, de este partido del torneo que fue sancionado. Y aquí vemos la sanción. Al parecer primero había ganado el Brighton, pero en la sanción se marcó como 1-0. Y el ejemplo, ponemos que algunos de los jugadores del equipo Brighton no tenían el uniforme completo. Aquí están los eventos, los goles que se habían registrado antes se pierden y solo se quedan las tarjetas.
Y por último está lo que es la información del partido. Y en las notas principales del partido se agregan las notas que se capturaron cuando se sancionó el partido. Y por último, tenemos la opción de ver la cédula del partido, que en este caso es como el acta donde está todo el resumen o la información del partido. Le podemos dar ver cédula y aquí ya nos muestra lo que es el documento, donde tenemos la información de la organización, del torneo, el marcador final, la información de jornada, fecha, hora, cancha, árbitro, los sucesos del partido, las plantillas de los jugadores que estuvieron presentes y por último las observaciones del partido. En este caso tenemos la observación final, que es el de la sanción. Y aquí abajo una opción para poder, en caso de que se imprima, pues que el árbitro pueda firmarlo. Aquí está. Otra opción que tenemos es poder crear partidos que están fuera de las jornadas. No sé, a lo mejor cuando se termine la fase regular de la liga y ya empiecen las eliminatorias, a lo mejor necesitas que algunos equipos que no están jugando las finales pues no pierdan esa actividad. Entonces puedes programar partidos amistosos en el que eliges qué equipo es el que va a participar, qué equipo contra qué equipo, y ya lo guardas. Y esto genera una sección más que van a ser de los partidos amistosos. Una vez que ya está creada la jornada como tal, con esta opción puedes editar los equipos. Estas jornadas fueron creadas de forma aleatoria, pero una vez que ya están creadas las jornadas, tú puedes hacer un ajuste. Entonces puedes cambiar qué equipo juega contra quién, pero el sistema también tiene validaciones de que no puedas poner un mismo equipo contra otro y que también no te permita poner, por ejemplo, si ya existe el partido del Tottenham contra el Wolverhampton, que no lo puedas poner igual como que sea Tottenham contra Wolverhampton. Y bueno, estas serían las jornadas. Para generar la siguiente fase, necesita el sistema que tenga cerrados todas las jornadas. O sea, todos los partidos tienen que estar marcados como terminados para que tú puedas generar, en este caso, la siguiente fase, pues sería la fase de eliminatoria. En el menú tenemos tabla general. En este caso, como es un formato de torneo de liga, sí existe la tabla general. Y aquí vemos lo que son una tabla general clásica de partidos jugados, puntos ganados, partidos empatados, perdidos, los últimos resultados, los últimos 5 resultados y el siguiente rival de cada equipo. Aquí la marca azul que tienen a la izquierda nos indica cuáles son los que están clasificando a la eliminatoria. Y por último tenemos una tabla de jugadores que forman parte del torneo, que estas serían las estadísticas básicas del jugador. Tenemos la información del jugador en caso de que tenga nacionalidad, una posición, el número de su dorsal dentro del equipo, el equipo al que pertenece, sus goles, sus asistencias. Y aquí el dato más importante sería el porcentaje de asistencia. En este caso habíamos establecido que para que los jugadores sean considerados para la fase de eliminatoria sería el 50% de los partidos jugados. Entonces aquí en esta tabla podemos ver cómo están marcados los jugadores. Entonces todos están marcados en rojo porque hasta ahorita ninguno cumple con ese 50%. Si yo de prueba puedo venir aquí y le digo que para que sean considerados para las finales, que sea el 10% y actualizo lo que es este torneo. Si yo me voy a la tabla de jugadores, entonces ya podemos ver jugadores que sí están disponibles para la fase de eliminatoria. En este caso ya se marcan como verde.
Entonces hay jugadores que sí cumplen con el porcentaje de asistencia y hay otros que no. Y de forma general es así como se crea y se administra un torneo en Admin Champions.